Instituto Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Zacatepec, ITZ. Nombre de la materia, balance de materia y energía. Carrera, Ingeniería Química. Integrantes del equipo 5. Maxines Macedo Citlali, Maxines Posadas Jesús, Méndez Díaz Kimberly Selene, Morales González Fátima Estefanía, Nájera Miranda Jessica. Grupo VA, profesor Deyanira Ochoa Vázquez. Bueno, el problema a resolver es el siguiente. Nos dice que el gas propano entra a un intercambiador de calor adiabático continuo a 40 grados Celsius y 250 kilopascales y sale a 240 grados Celsius. El vapor sobrecalentado a 300 grados Celsius y 5 bar entran al intercambiador fluyendo a contracorriente respecto al propano y sale como líquido saturado a la misma presión. Inciso A. Tomando como base una alimentación de 100 mol de propano al intercambiador, dibuje y marque el diagrama de flujo del proceso. Incluye en el marcado el volumen de propano alimentado en metros cúbicos, la masa de vapor alimentada en kilogramos y el volumen del vapor alimentado en metros cúbicos. Inciso B. Calcule los valores de las entalpías específicas de entrada y salida para este proceso. Inciso C. Calcule la velocidad de alimentación másica de vapor necesaria, la proporción de alimentación volumétrica de las dos corrientes en metros cúbicos de vapor alimentado sobre metros cúbicos de propano alimentado. Suponga comportamiento de gas ideal para el propano, pero no para el vapor. Inciso D. Calcule el calor transferido del agua al propano, kilojoules sobre metros cúbicos de propano alimentado. Utilice como referencias el agua líquida a 0.01 grados Celsius y el propano gas 40 grados Celsius. Bien, ahora lo que vamos a explicar es el diagrama que tenemos en la parte de abajo. Tenemos este intercambiador en el cual tenemos dos entradas. Tenemos una entrada de propano que nos dice que es de 100 mol. Tenemos a una temperatura de 40 centígrados y una presión de 250 kilopascales. De la misma forma nos está preguntando cuáles son, ahora sí que la masa en kilogramos de lo que está entrando al intercambiador. En esta parte de aquí se refiere a lo que es el agua. Y en la presión se tiene de 5 bar y también nos pide que se calcule un volumen en metros cúbicos. Y es por eso que se tiene esa V que representa al volumen. Del otro lado tenemos dos salidas. La salida en la parte de arriba es la del propano, que igual son de 100 moles. Tenemos una temperatura de 240 centígrados, una presión de 250 kilopascal y de igual forma se nos solicita que busquemos el volumen en metros cúbicos. Enseguida en la parte de abajo se tienen lo que son los moles. En esta se nos vuelve a solicitar que sean en kilogramos del vapor de agua. Y en la parte de abajo tenemos una temperatura de 300 centígrados y una presión de 5 bar. Y de la misma manera se nos solicita que calculemos un volumen en metros cúbicos. Bueno,
Vamos a seguir realizando los cálculos para llegar a la solución del problema. Primero vamos a realizar los cálculos de balance de materia necesarios, los cuales durante el transcurso del problema se van a ir dando solución. Como punto número 2 vamos a escribir y simplificar el balance de energía, que es ya desea definir sistema abierto o cerrado y elimine cualquier término que sea cero o insignificante para el sistema del proceso dado. Aquí empezamos a eliminar y se supone que nos va a quedar la entalpía y bueno, esta es una fórmula para sacarla. Vamos a empezar a solucionar el inciso B. Para el inciso B tenemos un paso número 3. Dice que se tiene que elegir un estado de referencia, fase, temperatura y presión para cada especie que participa en el proceso. En este caso nos están indicando ya unos estados de referencia, como es el agua en estado líquido a 0.01 grados Celsius y el propano en estado gaseoso a 45 grados Celsius. Estos fueron tomados del libro del Felder en algunas tablas y a continuación se tiene que construir una tabla. En el punto 4 vamos a construir la tabla de entalpía de entrada y de salida, ya que nos están dando que la referencia del agua va a ser líquido a 0.01 grados Celsius y propano en gas a 40 grados Celsius. Aquí, de acuerdo a la sustancia, los números de moles de entrada, la entalpía de entrada, los moles de salida y la entalpía de salida. Para esto vamos a empezar a calcular las entalpías. En la primera entalpía, pues tenemos que marcar nuestra trayectoria o nuestra ruta hipotética y en este caso tenemos que el propano en estado gaseoso a 40 centígrados y una presión atmosférica de una atmósfera va a ser igual al propano en estado gaseoso a 40 centígrados en una atmósfera. Como se pueden dar cuenta, no tenemos cambio de nada y al integrar de 40 a 40, pues prácticamente no nos convendría hacer todo el cálculo porque al restar ambos intervalos nos daría un cero. Es por eso que en la tabla, en la primera entalpía de entrada del propano es igual a cero. Y como pueden observar en pantalla se colocó de color rojo. Esa es la primera entalpía. Estos datos de la capacidad calorífica fueron obtenidas de las tablas del libro del Felder que a continuación presentará mi compañera. Ok, como nos están pidiendo que es propano, las capacidades caloríficas las vamos a tomar de la siguiente manera. Aquí dice propano, su fórmula, y nos dice que vamos a ocupar estas capacidades caloríficas, que subrayé de color verde. Bueno, ahora lo que sigue es la entalpía de salida que en un momento va a explicar mi compañera Citlali. Lo que pasa es que está teniendo problemas con su internet.
Bueno, aquí tenemos la salida de entalpía de C3H8. Tenemos los 40 grados, las, las atmósferas y pues como bien dijo mi compañera, los valores son los que obtuvimos en las gráficas que antes mencionadas. Y pues igualmente, como sabemos o como lo hemos estado haciendo en los ejercicios, dependiendo de la temperatura es lo que se va a dividir. Como temperatura 2 se va a dividir entre 2 de 22.59 por 10 a la menos 8. En temperatura 3, 13.11 por 10 a la menos 8. Y en temperatura 4, 31.71 por 10 a la menos 12. Por eso nos da una entalpía de salida de 22.25559 menos 2.8988. Pero para ahora sí la resta en total quedaría como 19.3571. Y a continuación les explicarán el inciso C. Antes de ir al inciso C, vamos a explicar las entalpías del agua. Como sabemos, hay tablas en donde podemos sacar las entalpías del agua, que les voy a presentar a continuación. Comúnmente siempre las podemos encontrar en la tabla B7. Aquí está. Nos dice que el agua a la presión de 5 bar, su entalpía normal es de 640.1. Pero también recordemos que tenemos el agua a presión de 5 bar a una temperatura de 300 grados Celsius y nos va a dar que su entalpía es de 3065. Estas dos son las entalpías del agua que nos piden durante la trayectoria. Entonces las vamos a sustituir en la tabla, que la primera, la entalpía de entrada es de 3065 y la entalpía de salida nos dice que va a ser de 640.1 de acuerdo a las trayectorias realizadas. Y a continuación explicarán el inciso C. Bueno, como podemos ver, el inciso C nos pide que calculemos la velocidad de alimentación másica de vapor necesaria, la porción de alimentación volumétrica de las dos corrientes en metros cúbicos de vapor alimentado sobre metros cúbicos de valor de propano alimentado, suponiendo un comportamiento de gas ideal para el propano, pero no para el vapor. Bueno, y como podemos ver, lo primero que necesitamos es la entalpía del propano, la cual es 19.36 kilojoules sobre mol, y la entalpía del agua. Aquí restamos los valores de la salida menos los valores de la entrada. Listo. Ahora, para obtener el calor, es igual al incremento de la entalpía. Aquí vamos a multiplicar los 100 gramos mol por los moles de agua por la entalpía de la entrada del agua y la entalpía del propano. Bueno, aquí nos da lo de la masa del agua, que es 0.798 kilogramos. Y de la tabla 7, bueno, de la tabla B.7, vamos a obtener el valor del volumen específico sobrecalentado a 5 bar y 300 grados centígrados del agua. Lo cual nos da un resultado de 0.522 metros cúbicos o kilogramos. De ahí procedemos a hacer el despeje, como podemos ver.
Vamos a multiplicar la velocidad del propano por los 40 grados centígrados por los 250 kilopascales. Haciendo la conversión de datos nos da un resultado de 0.0104 moles cúbicos por moles de propano. Para posteriormente esto sustituirlo en la siguiente operación, la cual nos va a dar un resultado de 0.400 metros cúbicos sobre metros cúbicos de propano. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el inciso D, que el inciso nos pide calcular el calor transferido del agua al propano en kilojoules sobre metro cúbico propano. Y pues aquí como vemos, como ya el compañero en el inciso anterior ya nos había sacado la calor, pues ya nada más es cuestión de hacer unas conversiones para poder llegar al resultado que nos pide. Bueno, aquí tenemos que calor es igual a 0.798 kilojoules sobre 100 mol de propanol. Y esto lo multiplicamos por 24 kilojoules sobre 1 kilogramo. De ahí lo multiplicamos por 251 mol de propanol sobre 0.0104 metros cúbicos de propanol. Y esto nos da una equivalencia de 1868 kilojoules sobre metro cúbico propanol. Y eso sería todo del inciso D.